En la Comisión Cuarta del Senado, los ministros del Interior Armando Benedetti y de Trabajo Antonio Sanguino presentaron la resucitada reforma laboral. Durante la audiencia pública que se desarrolló en la Comisión Cuarta del Senado, los ministros Armando Benedetti y Antonio Sanguino presentaron la reforma laboral, destacando sus aspectos clave. Asunto, contratación a término indefinido como regla general. Segundo asunto, jornada laboral diurna, propuesta original del gobierno entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en el debate que hubo en Cámara de Representantes se había llegado a un acuerdo de que la jornada laboral diurna terminara a las 7 de la noche. Es una esperanza más que nosotros tenemos como gobierno de que los derechos de los trabajadores que han sido cercenados se puedan otra vez restablecer. En la comisión continúa el estudio de la reforma laboral revivida. Se espera que antes del próximo martes sea radicada la ponencia para darle debate. Para algunos líderes gremiales, la consulta popular 2.0 radicada por el gobierno desconoce la institucionalidad del país. La presentación de una nueva consulta popular para los gremios es desconocer la labor y la independencia del Congreso de la República, además de la institucionalidad. Precisamente cuando se debaten las dos reformas que hacen su tránsito, que se revivió la laboral y obviamente ahora se quiere hacer nuevamente a través de la consulta. Consideramos que esto es ponerle conejo al Senado, ponerle conejo a los colombianos. Se insiste que es innecesaria y costosa. El Congreso es el mecanismo para las reformas tanto laborales como de salud. En ese sentido, creemos que la consulta popular es innecesaria y lo que se necesita es fortalecer las instituciones, la independencia de cada una de las instituciones y cumplir con los procedimientos que están establecidos en la Constitución para lograr generar el bienestar que necesitan los colombianos. Se hace el llamado al respeto de los poderes públicos. La viabilidad jurídica de la nueva consulta popular tiene enfrentados a varios constitucionalistas. La nueva petición de consulta popular por parte del gobierno ha desatado opiniones divididas sobre su viabilidad jurídica. El gobierno puede presentar otra consulta, pero no la misma que se hundió en el Senado. Esto según el principio de cosa juzgada temporal establecido tanto en la Constitución como en la Ley Quinta. A la pregunta de si se puede volver a presentar la consulta popular, la respuesta es que sí. En tanto se trata de una decisión política del Senado de la República, que no jurídica, pues no hay una limitación para volverla a tramitar. Incluso hay cuestionamientos por la presentación por parte del ministro Jaramillo y no por parte del presidente Gustavo Petro. El que está facultado para presentar la reforma es el presidente de la República, según el artículo 104 de la Constitución. Y esta fue radicada por el ministro Jaramillo, el cual es delegatario y no tiene la facultad para poder radicar esta iniciativa, la cual, sin duda alguna, tiene enormes vicios de forma y de fondo. La Corte Constitucional también se podrá pronunciar. Ese control debe ser posterior y únicamente sobre vicios en la convocatoria y en el trámite, nunca sobre el contenido. La consulta por ahora pasará nuevamente a la plenaria del Senado para su estudio esta misma legislatura. Hay revuelo en el país político luego de ser radicada la nueva consulta popular. La radicación de la nueva versión de la consulta popular desató diferentes reacciones entre congresistas. Desde ya algunos manifestaron no apoyarla. Es un proyecto de ley que tiene la misma materia, que ya fue negado en una legislatura y que de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la ley, pues debería esperar a la próxima legislatura. Sin embargo, esperemos el estudio pertinente que hagan los ponentes y le daremos trámite. Por su parte, el representante de la Cámara, Andrés Forero, aseguró que denunciará al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pues al parecer no tendría las facultades delegatarias para erradicar este mecanismo. Denunciaremos al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por presunto abuso de función pública, por violación al artículo 428 del Código Penal, toda vez que no tenía facultades para radicar la consulta popular. Senadores afines al gobierno reafirmaron su apoyo a esta nueva versión de la consulta popular. El pueblo tiene derecho a decidir la jornada laboral, a decidir sobre lo único que tenemos los pobres, que es nuestra fuerza de trabajo, que es la verdadera fuente de riqueza, pero además también a decidir sobre la salud. Al igual que el anterior, el legislativo tendrá hasta 30 días para dar su concepto favorable. El Senado define la futura composición de la Corte Constitucional. ¿Quién será el reemplazo de la magistrada Cristina Pardo?
Pese a haber estado citada para las 4 de la tarde, sobre las 7 de la noche, la plenaria del Senado aún no había podido elegir al próximo magistrado de la Corte Constitucional, reemplazo de Cristina Pardo, luego de que la mesa directiva rechazara la apelación de la senadora María José Pizarro para reabrir la votación de la consulta popular. A partir de ese instante empezó una larga y fuerte discusión entre la bancada de gobierno y la bancada de oposición. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las condenas a 2 exfuncionarios del gobierno Uribe, María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno. La Corte Suprema dejó en firme la condena por chuzadas al exdirector del DAPRE, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quienes son señalados de hacer seguimientos ilegales en el gobierno Uribe. Secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno Villegas, y la directora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado Afanador. En esta, Bernardo Moreno Villegas le comunicó a la directora del DAS el interés de la Presidencia de la República por adelantar acciones de inteligencia respecto de algunos funcionarios judiciales, tras advertir posibles vínculos de estos con personas relacionadas con el narcotráfico. Y además sobre los congresistas de ese momento, Gustavo Petro Urrego, Piedad Córdoba Ruiz y el periodista Daniel Coronel Castañeda, todos reconocidos opositores del gobierno de la época. La Corte negó una petición de los condenados, quienes presentaron una solicitud de nulidad. Y la violencia no cesa. En lo que va corrido de este año han sido asesinados 65 defensores de derechos humanos en el país. El país sigue siendo un territorio de alto riesgo para quienes alzan la voz en defensa de los derechos humanos. En lo que va de 2025, al menos 65 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Son principalmente los comunales, los indígenas y los campesinos. Todos los departamentos del país han registrado casos, lo que revela la dimensión sistemática de las amenazas contra quienes trabajan por sus comunidades. Las regiones que representan mayores niveles de riesgo para los líderes sociales son los departamentos del Cauca, Nariño, Valle del Cauca, es decir, el suroccidente colombiano, norte de Santander, en Catatumbo y Antioquia. Estos territorios tienen en común una alta presencia de economías ilegales, conflictos territoriales y una débil presencia institucional efectiva. La tendencia deja un dato estremecedor en promedio. Un líder social ha sido asesinado cada semana en Colombia durante este año. En Bogotá, indígenas de la comunidad de Emberá continúan en el Parque Nacional, mientras hay una disputa de responsabilidades entre el gobierno y el distrito. Más de 16.000 millones de pesos ha invertido Prosperidad Social para el pueblo Emberá. La situación actual de la comunidad Emberá en la capital del país continúa en crisis. El gobierno nacional hace un llamado activo a una estrategia conjunta con el distrito para que no se continúe revictimizando. Y no podemos tampoco dejarnos manipular ni por las interpretaciones de la Alcaldía Mayor, ni por acciones que están desconociendo el trabajo riguroso de la Unidad para las Víctimas. Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Víctimas, mencionó que Bogotá es la capital de un país en crisis. A Bogotá le corresponde responder por la comunidad Emberá y la capital les incumplió. Estamos entendiendo que Bogotá es la capital de un país en crisis. Bogotá estaba comprometida a hacer fumigaciones en los albergues, a arreglar las baterías sanitarias, a acondicionar los lugares de la alimentación, a tener la recolección de las basuras, al suministro de agua. Eso es lo básico. Bogotá incumplió. ¿Quién es responsable? Todo el Estado colombiano, dividido en gobierno distrital, gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, donde los que quieran retornar lo van a hacer. Por su parte, el distrito se pronunció. Bogotá ha cumplido e incluso ha hecho más de lo que le corresponde a Bogotá. Bogotá es el primer respondiente, pero cuando se trata de la inmediatez, como lo establece la ley. Por esa razón tenemos cerca de 2.000 víctimas del conflicto armado que han llegado a distintos departamentos del país, a los que les brindamos las ayudas establecidas en la ley en el marco de la inmediatez.